Buenos días a todos, queridos oyentes. Hoy tenemos un programa estupendo con un invitado de primera línea, el doctor Rodrigo Escribano Roca, al que yo desde luego le doy las gracias porque sé que es un investigador, un profesor que está muy ocupado y le doy las gracias por participar en este programa. Buenos días, Rodrigo, y muchísimas gracias por participar en nuestro programa. Buenos días, el agradecido evidentemente soy yo. La verdad que este es uno de los programas más importantes y de mayor calidad y de mayor precisión historiográfica que se hacen ahora mismo en España. Entonces, nada, honradísimo de poder conversar contigo. Estupendo. Pues voy a presentar el currículum, un currículum riquísimo del doctor Rodrigo Escribano Roca. Él trabaja en el grupo de estudios de Asia del Pacífico del Departamento de Historia Internacional y Global del CSIC y es también investigador del Centro de Estudio Americano de la Universidad Adolfo Ibáñez en Chile, doctor en filosofía por la Escuela de Humanidades y Artes de la Comunicación en la Universidad de Sydney, Australia, doctor en América Latina y la Unión Europea en el contexto internacional por el Instituto Universitario de Investigación en Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Alcalá. Y bueno, toda esa trayectoria investigadora ha dado lugar a una cantidad tremenda de artículos en revistas de impacto. Su último libro sobre el impacto de la independencia hispanoamericana en las culturas políticas de España y el Reino Unido. Y ese libro se llama, creo, si no me equivoco, Memorias del Viejo Imperio, Hispanoamérica, las culturas políticas de España y Reino Unido, 1824-1850, que está editado en Madrid por Marcial Pons y es del 2022. No sé si este es el último. El Totalmente correcto. correcto, ¿verdad? Vuelvo a repetir porque los oyentes siempre me piden un libro, el último libro, digamos, ¿no? O el más relevante. Entonces se llama Memorias del Viejo Imperio, Hispanoamérica en las culturas políticas de España y Reino Unido, 1824-1850, editado en Madrid por Marcial Pons. 2022. Yo desde luego aconsejo su lectura. Eh, Él próximamente va a publicar un libro que se llama La Gran Estrategia de España Isabelina en el Pacífico Sudamericano, que se lo va a editar Robles. Ese es el próximo libro. Ahora él se encuentra en Chile, en la Facultad de Artes Liberales de la Universidad Adolfo Ibáñez, porque va a presentar un libro, Manual Filosófico de Supervivencia. ¿Para qué sirve el core en un mundo como este? O lo que es lo mismo, ¿cómo ser virtuoso, feliz y poderoso en el mundo de hoy? Bueno, me encantaría escuchar esa conferencia. Bueno, pues este es el currículum, el brillante currículum de nuestro invitado y os recuerdo a todos que estamos estudiando el siglo XIX, ya lo sabéis, los oyentes, y hemos hecho un recorrido por toda la historia de España en el XIX hasta llegar al final del sexenio revolucionario. Hemos estudiado la etapa isabelina, la regencia de María Cristina, la regencia de Espartero y el reinado real de Isabel II, y luego hemos estudiado el sexenio. Sin embargo, a mí me parecía muy importante estudiar un aspecto de la etapa isabelina que es la proyección exterior de España durante este reinado. Y de aquí invitar a nuestro ponente hoy, al doctor Rodrigo, porque él nos va a hablar de este tema, que él es especialista, y hemos dividido este tema en dos partes, porque es un tema muy amplio.
En la primera parte, que es el fin de las Españas, la política exterior de la España isabelina, de la regencia al bienio, es decir, que va desde 1833, que empieza la regencia de María Cristina, hasta 1856, el bienio progresista. Y luego la segunda parte, que la haremos en el siguiente programa, se llaman espejismos imperiales y será ya la segunda parte de 1857 a 1868. Entonces, bueno, yo esta primera parte, yo empezaría con una pregunta. ¿Cómo definirías la España isabelina en su política exterior? ¿Era un imperio decadente? ¿Era una potencia de segundo orden? ¿Un mero títere de Francia o Inglaterra? ¿Existió algo así como una estrategia de política exterior en el periodo? Creo que la pregunta tiene muchas aristas y seguro que Sí. nos contestas estupendamente. Muchas gracias. Muchas gracias, Mari Carmen. Es una pregunta excelente y efectivamente es compleja de contestar, porque hay muchos, además, muchos prejuicios respecto de la política exterior en esta época de Isabel II. Hay que tener en cuenta un hecho fundamental, y es que antes de las guerras napoleónicas estamos hablando de una cosa que se llama la monarquía católica, que es un imperio multicontinental, todavía muy poderoso en el concierto de potencias europeas y que domina territorialmente todo el continente sudamericano, también el virreinato de Nueva España, que es enorme, y aparte los enclaves insulares importantísimos de Filipinas y Cuba. Y hasta cierto punto es una monarquía que antes de llegar las guerras napoleónicas ha mostrado una cierta solidez geopolítica frente a los intentos de desmantelarla o de penetrarla territorialmente de potencias rivales como Holanda, Francia y el Reino Unido. Pero todo eso en las guerras napoleónicas se desploma, la monarquía católica se quiebra de manera muy súbita, porque a pesar de que sí, había ya ciertas tendencias que nos hacían adivinar que las reformas borbónicas que habían intentado centralizar la autoridad del imperio habían generado tensiones con las élites locales americanas, por ejemplo, en general con las élites locales que de alguna manera concentraban el poder a lo largo y ancho de los virreinatos americanos, pero el imperio estaba muy lejos del rompimiento, incluso estaba en ciertas dinámicas económicas de crecimiento y de progreso muy notable. Pero al final, Napoleón invade la península, se desarticula el poder de la corona, que al final era el eje articulador, el eje, la matriz que permitía canalizar las lealtades de esos súbditos repartidos por Filipinas, por Sudamérica, por México y por la península y de alguna manera la estructura del imperio implosiona de manera muy súbita, no de forma gradual como les sucedió a otros imperios. Si uno ve la historia de las descolonizaciones de Francia y Reino Unido en el siglo XX, ve que es bastante más planificada, progresiva, y a pesar de que hay guerras coloniales muy cruentas, como la de Argelia o la de la Conchinchina, al final hay un plan para desmantelar el imperio, se llega a pactos y progresivamente se establece un statu quo. Eso no sucede en la monarquía católica. De repente desaparece la corte, se intenta el experimento sustitutivo de las Cortes de Cádiz, que intentan convertir esa monarquía global de antiguo régimen que estaba vinculada por la dinastía y la Iglesia Católica en una especie de Estado parlamentario pluricontinental. El problema es que no todo el mundo en la península está de acuerdo con ir hacia un modelo constitucional. El problema es también que tienen que decidir cuánta representación se les concede a los americanos. Los diputados peninsulares saben que si les conceden una representación paritaria a los americanos, al final deja de mandar Cádiz o deja de mandar Sevilla y empieza a mandar México, porque la población de América era casi equivalente, era mayor que la de la península en este momento. Y entonces se desatan todas estas tensiones y lo que es el mundo hispánico entre 1808 y 1824 es un caleidoscopio muy interesante de proyectos a ver cómo reciclamos el imperio, en qué se convierte esto.
Hoy en día miramos a España y a Hispanoamérica y vemos una serie de estados nacionales con las fronteras bien delimitadas, que nos parece casi que tienen una existencia incontestable, natural. Pues Argentina, ¿quién va a cuestionar la existencia de Argentina? ¿Quién va a cuestionar la existencia de España como Estado-nación tal y como existe hoy? Pero en ese momento no estaba nada claro lo que iba a pasar. Los propios movimientos autonomistas e independentistas en Hispanoamérica a veces se plantean soluciones confederales que hagan que mantenga la territorialidad imperial, pero dándole representación o dándoles gobiernos autónomos a los americanos. Se plantean confederaciones a nivel continental, como la de Bolívar. Se plantean muchas cosas. Al final fracasan. Porque la polarización, la guerra, las tensiones irresolubles entre unos americanos que quieren concentrar más cuota de autoridad y una península que todavía quiere mantener sus privilegios mercantiles, que todavía quiere mantener su prerrogativa política, al final hacen inviable metamorfosear el imperio en otra cosa. Y cuando Fernando VII se restablece en el trono absolutista después de acabar con el último experimento constitucional de los años 20, las Cortes del Trienio en 1823, decide que lo que tiene que hacer es tratar de reconquistar el continente. Lo hace en un contexto ya muy complicado, es decir, porque en 1824, poquito después de que Fernando VII vuelva a restablecer el absolutismo, el último ejército realista en América es derrotado en los campos de Ayacucho. Todavía quedan algunos reductos fieles a España, como el archipiélago de Chiloé, aquí en Chile, o el ejército de Olañeta, el Callao, pero cuando derrotan a las tropas de Ayacucho, la monarquía desaparece prácticamente del continente americano. Sin embargo, Fernando VII todavía tiene esperanzas de poder restablecer su dominio formal sobre América y recuperar esa monarquía católica que era una potencia global e intercontinental. Perdona, ¿y Él tiene esperanza en el apoyo que le puede dar la Santa Alianza, ¿no? Según me... Claro, claro, porque él sabe que vamos a ver, que la Real Hacienda está en un estado calamitoso. España ya empieza a tener una deuda externa muy grande. Es decir, la península está exhausta, como para sostener una nueva guerra imperial. Es cierto que hay grupos privados, que yo sé que tú de esto sabes muchísimo, por ejemplo, la Comisión de Reemplazos, que establecen muchos comerciantes de Cádiz que están muy interesados en mantenerse como los grandes controladores del comercio intermedio entre América y Europa, gracias a los monopolios y a los derechos que les reserva el imperio, ¿no? A los derechos jurisdiccionales. Y entonces ellos ponen dinero para que Fernando VII pueda organizar expediciones a América, como la de Morillo, luego la de Riego, que al final no sale porque Riego termina convirtiéndose en un agente del constitucionalismo y realiza el pronunciamiento de 1820, pero todavía la comisión de reemplazos, esto también lo ha tratado en su libro Carlos Malamud, está dispuesta a dar dinero, pero con eso sabe Fernando VII que no es suficiente. Estamos hablando del intento de reconquistar extensiones continentales, verdaderamente difíciles de ocupar, ¿no? Y entonces él tiene la esperanza, sus secretarías de Estado, sus ministerios durante la llamada década ominosa. Por cierto, aquí también hay un libro de una investigadora mexicana, de Tapia. Bueno, no es un libro, es su tesis doctoral, que ha estudiado precisamente este proceso de cómo Fernando VII dice, bueno, no podemos hacerlo con los recursos peninsulares, pero hay una cosa, que es el concierto europeo, este acuerdo de naturaleza contrarrevolucionaria entre Reino Unido, Francia, Austria, Prusia y Rusia, las que se han dado a sí mismo la condición de grandes potencias europeas, excluyendo, por cierto, a Madrid de ese concierto de grandes potencias en las conferencias que celebran, pero todas estas están interesadas en contener los excesos revolucionarios que pueden derrocar a los tronos, ya sean absolutistas o constitucionales de Europa, y generar un modelo democrático homologable al de los Estados Unidos. Entonces, y además dentro del concierto europeo hay un grupo de potencias todavía más conservadoras y más contrarrevolucionarias, particularmente Austria, Prusia y Rusia,
y también la Francia de Luis XVIII, que ha restaurado el absolutismo, que no quieren oír hablar de republicanismo, de constituciones, de sistemas representativos. Y además Fernando VII dice, por eso, en 1823, se vinieron a intervenir en España. Ah, muy Que por cierto es muy interesante porque la intervención de los 100.000 hijos de San Luis, que envía el trono francés en nombre de la Santa Alianza para acabar con el sistema constitucional y restablecer el poder, la prerrogativa absoluta de Fernando VII, es la primera intervención que se realiza apelando al lenguaje de las leyes de la humanidad y en un tono claramente contrarrevolucionario en Europa. Entonces Fernando VII dice, si la Santa Alianza ha hecho eso, en una lógica de securitización, de asegurarse de que no se contagie la revolución al resto del continente, es plausible perfectamente que continúe esa intervención hacia los otros fragmentos de la monarquía católica que están en una deriva hacia generar gobiernos republicanos y representativos. Es bien. decir, porque aquí no hay que olvidar una cosa, y es que el mundo hispánico se sigue viendo todavía como un todo bastante articulado. Es decir, que no se disocia aquello que sucede en España de aquello que sucede en América. Fernando VII va a intentar convencer a los gobiernos de la Santa Alianza, pero finalmente la idea de una intervención colegiada en América resulta muy costosa. La diplomacia de los países hispanoamericanos resulta ser muy habilidosa durante este periodo y consigue convencer a algunas potencias a través de la idea de los incentivos comerciales, de la apertura de los mercados, de la regularización del intercambio. Consigue convencer a varias potencias, empezando por Francia, por Reino Unido, de que establezcan consulados y de que se vuelva a reactivar el tráfico marítimo. Y entonces al final Fernando VII se queda solo. Y Es ahí ya, Sí, es sí, dime, dime. una esperanza frustrada, ¿no? Una Es esperanza una que esperanza tenía frustrada. en recuperar los mercados americanos apoyados por las potencias europeas de la Santa Alianza que se frustró. Me parece Claro. interesantísimo. Y vamos a situarnos ahora ya en la regencia, si te parece bien, en la regencia, el inicio de la regencia, ¿te parece bien o tienes que añadir algo Sí, más? sí. No, no, solo iba a decir que Fernando VII quiere recuperar esa territorialidad imperial. Al final no cuenta con la Santa Alianza. Lo que cuenta en este momento es con una Cuba que está generando rentas cada vez más amplias gracias a que hay un boom de la exportación azucarera. Y entonces intenta usar el dinero de las cajas de La Habana más el dinero de la Comisión de Reemplazos para organizar la expedición Barradas. Manda un ejército pequeño a México pensando que una masa de súbditos mexicanos que todavía son leales a la corona y que están hartos además de las guerras civiles del México federal van a apoyar la expedición, resulta ser un tremendo fracaso, esto es en 1829, y con eso podemos decir que las esperanzas de una reconquista imperial y de la restauración de la monarquía católica tal cual era en 1808 mueren. Y Muere. ahí ya es donde entran los liberales, ¿no? Y la Ah, regencia de muy María Cristina, en un bien. contexto que de alguna manera se está firmando el acta de defunción de ese imperio multicontinental que era la monarquía católica. Y a partir de aquí hay que crear nuevas expectativas, imaginar qué tiene que ser este fragmento de imperio, que es la España de principios del 1830, que todavía no tiene bien definida su identidad como Estado, Claro. tampoco tiene bien definida evidentemente su identidad internacional y está en un momento de crisis estructural. Y Sí, ahí es donde llegan los liberales, ¿no? muy bien. Mm. Mira, entonces nos situamos en la regencia después de lo que nos has contado, que es un preámbulo que me parece muy interesante. Llegamos a la regencia de María Cristina y la situación ha cambiado, porque España solamente va a tener ya lo que es Cuba, Puerto Rico, ¿no? Y todo el archipiélago de las Filipinas, las Marianas, o sea que la situación ha cambiado totalmente. Entonces, yo lo que te quería preguntar,
la regencia de María Cristina en relación con los mercados orientales, ¿vale? En relación con el mercado asiático. Yo veo que se liberaliza la carrera de Manila. La carrera de Manila es la derrota que iba desde Cádiz por el Cabo de Buena Esperanza hasta Filipinas y Asia. Y luego ocurre un hecho que es la paz de Nankín, que es el triunfo de Gran Bretaña contra China, y a partir de eso se van a abrir los mercados asiáticos a Europa. En ese momento, yo que he estudiado esa etapa, veo que esa zona de Filipinas se convierte en una zona geoestratégica de una gran importancia, porque además Filipinas va de la mano de Cuba. Cuba estamos viendo que está produciendo el azúcar y exportando el azúcar, que da mucho dinero, las plantaciones de azúcar trabajada con mano de obra esclava. ¿Qué papel tiene España ahí? Cuéntanos un poco. Mira, voy a aprovechar, te voy a contestar a Sí, esta pregunta concreta que me has hecho para luego volver a lo anterior y tratar de dar una definición perfecto. general de cuál es la situación al final de España y cómo debemos definir a la España isabelina en términos Muy internacionales. bien. Porque, claro, vamos a ver. Sí, Esto que acabamos de describir, que era un preámbulo necesario, el desmantelamiento de la monarquía católica tiene tal calibre en la política mundial que transforma absolutamente las relaciones mercantiles y la geopolítica en el espacio transpacífico y transatlántico. muy bien. Y un ejemplo muy claro de esto es cómo incide la desvertebración de la monarquía y el fin del dominio en el continente americano en Asia y sudeste asiático. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué se producen las guerras del opio? Que como los oyentes sabrán, la primera guerra del opio, 1839-1842, es el Imperio Británico forzando a los chinos, a través de una serie de expediciones punitivas y del uso de la diplomacia de las cañoneras y de la fuerza naval, forzando a los chinos a abrir sus mercados para la penetración de productos europeos y muy concretamente del gran producto de exportación de la Compañía de las Indias Orientales Británicas en Asia, que es el opio, ¿no? Tú Ujú. dices, ¿por qué tienen los británicos la necesidad de emprender esta guerra? La historiografía que está tratando las relaciones transpacíficas del siglo XIX, concretamente los trabajos de Deborah Besseguini, han sugerido una hipótesis que resulta muy convincente. Los británicos durante el siglo XVIII están muy interesados en muchos productos chinos de lujo, la seda, la porcelana, pero sobre todo el mercado del té es particularmente importante para ellos, ¿no? Son los grandes reexportadores del té chino a los mercados europeos y americanos. ¿Cómo compran té en el siglo XVIII los británicos? A los chinos, que son todavía un gran imperio en un momento de auge importante, con una economía interna pujante, no les interesa prácticamente nada que los europeos tengan que ofrecerle. Solo hay una cosa que le interesa absorber al mercado chino de manera sistemática, que es la plata. Es decir, necesitan liquidez, necesitan moneda, necesitan medio de cambio. ¿De dónde viene esa plata? Desde el siglo XVI, el gran afluente de plata al imperio chino viene del imperio español por distintas vías. Una de las vías es el galeón de Manila, es decir, China envía porcelana y seda, además de otros muchos productos de lujo y manufacturados, a Manila y México, a México a través de Manila, y México envía la plata, ¿no? Pero también hay otras vías de entrada de la plata americana. Una de las vías es los británicos a través del contrabando, a través de la piratería, pero también a través del control indirecto que tienen del comercio de Cádiz, porque muchos monopolistas gaditanos al final son testaferros de mercaderes europeos, muchos británicos, muchos franceses, pues ellos se hacen con la plata americana y la utilizan para comprar el té. ¿Qué pasa cuando se desmantela el imperio español? La producción de plata se hunde. Porque al contrario de lo que habían calculado algunos británicos, como por ejemplo el ministro Canning, ellos decían, bueno, conseguimos las independencias hispanoamericanas, estas se convierten en estados más o menos estables que nos permitan
comerciar directamente con ellas y seguir extrayendo el mineral. Pero ¿qué sucede? Que las repúblicas hispanoamericanas en 1820, 1830 son todavía experimentos políticos bastante fallidos, como la propia España. Están atrapados en circuitos de violencia, en guerras civiles, no se produce suficiente plata. Los británicos empiezan a tener escasez de esto para intercambiar el té con China, pero necesitan el té. ¿Qué es lo único otro que demanda de manera sistemática el mercado chino? El opio. Es decir, lo único que tenemos ya que les puede interesar es el opio. Pero ¿qué sucede? Que el emperador chino dice, no quiero admitir el opio como producto, porque primero empieza a generar una balanza comercial favorable a los británicos y luego además es sumamente nocivo por lo que Claro, genera para su la salud. consumo para la sociedad. Sí. Entonces es cuando los chinos, o sea, cuando los británicos se ven forzados, bueno, se ven forzados, toman la decisión estratégica de forzar al imperio chino a abrir sus mercados. Es decir, la guerra del opio no se explica sin que se haya desmantelado la monarquía. Mientras tanto, a España le queda esa reliquia colonial llamada por algunos de Filipinas. Pero esto es un poco insultante o un poco ajeno a la realidad. Se ha querido decir, bueno, claro, España tenía este imperio gigantesco, tenía las minas de Nueva España, las minas del Virreinato del Perú, todos esos recursos fastuosos y solo se queda con Cuba y Filipinas parece poco. Pero cuidado, porque cuando hablamos de Cuba en el siglo XIX estamos hablando de la economía exportadora de azúcar más importante del mundo que proporciona unas rentas tremendas a la corona. Y cuando hablamos de Filipinas, hablamos de un archipiélago en el que la monarquía siempre ha ejercido un control muy laxo a través de las órdenes misioneras, estableciéndose sobre todo en ese gran puerto, entrepuerto que es Manila, pero que ha tenido un gran valor. Primero porque, como he dicho, ha sido el gran interconector del mercado transpacífico con el galeón de Manila. Ahora que ha desaparecido el galeón de Manila como consecuencia de las guerras de independencia en 1815, Filipinas se empieza a reciclar, ya había empezado en el siglo XVIII, y se empieza a convertir en una economía de exportación de cultivos tropicales al mercado asiático. Esto se hace mucho más importante cuando el mercado chino empieza a abrirse y ya sobre todo cuando se produce la gran apertura después de las guerras del opio, porque supone una oportunidad muy grande. Oye, mira, Filipinas se ha ido enriqueciendo y revalorizándose gracias a esa capacidad de colocar azúcar, abacá y arroz en los mercados asiáticos, pero estos se van a expandir todavía mucho más, porque ahora que el emperador ha permitido que haya una serie de puertos libres en su costa, van a empezar a llegar mercaderes europeos de manera sistemática y este circuito se va a volver mucho más tupido. Tenemos Manila y las Filipinas que siguen estando ahí situadas en el mar de China en una posición privilegiada y lo que empiezan a pensar los capitanes generales de manera sistemática en sus cartas al Consejo de España-Indias y lo que empiezan a pensar muchos intelectuales españoles que escriben tratados en ese primer periodo de la regencia, como George Dawson Flinter, por ejemplo, como Pedro Pardo Urquinaona, dice, bueno, ahora lo que tenemos que hacer, ya Manila no nos sirve para interconectar el mercado mexicano peninsular eh, y asiático, pero nos puede servir como un núcleo a partir del cual terminemos controlando el gran entrepuerto que sirva para articular las redes comerciales entre las Américas, Europa y Asia. Y esto puede convertir a la colonia en sí misma en una fuente de riqueza. Es decir, podemos pasar de una colonia que simplemente había sido un lugar de paso que además estaba subvencionado por México a una fuente inagotable de prosperidad. ¿Esto por qué les importa tanto a las élites isabelinas? Porque están obsesionadas. Si uno lee la prensa, si uno lee la documentación ministerial, si uno lee las comisiones que organiza ya el gobierno de Martínez de las Rosas en cuanto entran los liberales al poder, están obsesionados con ver de qué manera se pueden utilizar esos enclaves coloniales que le quedan a España para regenerar su condición de potencia global. Además, bajo un discurso muy claro y muy propio de la imaginación histórica del liberalismo, la idea de el viejo imperio territorial en su vastedad, al final era un instrumento de la dinastía, era un imperio basado en la extracción de rentas, era un imperio que respondía a los intereses de las élites nobiliarias, aristocráticas, jurisdiccionales del antiguo régimen. Y ahora que los liberales hemos llegado al poder, lo que tenemos que hacer es crear un imperio
no quieren no ser un imperio, cuidado, porque quieren ser una potencia colonial. Lo que quieren ser es un imperio colonial utilitarista cuyas actividades geoestratégicas estén orientadas a favorecer a la nación. ¿Y quién es la nación en este caso para los liberales? Bueno, el mercado nacional, los capitalistas nacionales, es decir, esa burguesía global incipiente que también tiene un papel en España, ¿no? Entonces, Filipinas en este momento se trata de metamorfosear en esta suerte de enclave comercial y exportador que pueda proporcionarle rentas a la península y sobre todo una plataforma a la Marina Mercante Española para jugar un papel en esta gran apertura de los mercados asiáticos. Y Toda, se implementan una serie de políticas para que esto sea así. Sí, perdona, sí, 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 no, dime, dime. me parece muy interesante. Sin embargo, yo leyendo tus escritos, que me he leído algunos de lo que me has mandado, me da la sensación de que la regencia o durante el reinado de Isabel II, la acción exterior se orienta más a América, a Hispanoamérica. Me ha gustado mucho porque vienes a decir como un sinónimo, ¿no? De restaurar el poder naval con la conquista o la recuperación del mercado americano, ¿no? Recuperar la armada, una armada que, en Trafalgar había quedado totalmente desmantelada, ¿no? Pero que sin embargo a partir de ahí un pensamiento de la importancia que es tener un poder naval importante. mm, Muy orientado a recuperar los mercados americanos, porque claro, también es muy importante todas las rentas que proporcionaba América a los españoles. Cuéntanos un poco de eso, que es muy Claro, es interesante. que fíjate, si el shock imperial es importante, bueno, una buena historia económica, la de Xavier Tafunel, que se publicó en 2021, ofrece un dato muy relevante, ¿no? Y es que el comercio de exportación de la península cae casi en un 70% en los años 20 después de la pérdida de los mercados americanos. Es decir, para ciudades portuarias como Cádiz, que tú lo sabes muy bien, o para enclaves también comerciales como Sevilla, esa conexión transatlántica era esencial y se ve totalmente menoscabada y arruinada por un hecho fundamental. No solo es que se pierdan los monopolios o el sistema jurisdiccional monopolístico que les daba privilegios al Consulado de Comerciantes de Cádiz, igual que le daba privilegios al Consulado de Comerciantes de México, igual que le daba privilegios al de Lima, porque al final ahí hablamos de una monarquía policéntrica que no es que beneficia a una metrópoli frente a las colonias, sino que más bien beneficia a esa red de consulados y cuerpos políticos jurisdiccionales de antiguo régimen que controlan los circuitos de autoridad y de intercambio imperial. Pero es que no solo es que eso se desmantele, es que España sigue en guerra técnicamente, jurídicamente con los rebeldes americanos y por tanto tampoco se han establecido ningún tipo de... O sea, se cortan totalmente las relaciones mercantiles y las relaciones diplomáticas. España no sabe hacer la transición posimperial. Es decir, la España de Fernando VII sigue en guerra con América. No se llega a un acomodo para, a pesar de que se produzca la abolición de los privilegios políticos, se mantenga todavía ese nexo de intercambio regularizado de 300 años. Y a principios de la regencia, pues eso es lo que perciben las grandes juntas de comercio de la península. Oye, es que no solo es que hayamos perdido nuestras ventajas, es que directamente hemos desaparecido del mercado americano y nos han sustituido muy hábilmente. Ahora les provisionan de vinos, de productos manufacturados, los británicos, los franceses, los daneses y los holandeses, ¿no? Aquellos que han sabido aceptar el hecho fáctico, el hecho incontestable de que esos gobiernos ya han obtenido el control de sus territorios y de que hay que aceptar su condición de independientes, ¿no? Entonces, ¿qué vemos? Que si uno se va al Archivo General de Indias, la sección del Consejo de España-Indias, que era la que gestionaba toda la documentación referente a América, si uno se va al Ministerio de Estado, ve
que empieza a haber una demanda, un clamor entre muchos comerciantes gaditanos, entre muchos agentes diplomáticos de España en Londres y en París, para que España acepte que ya no se va a restablecer nunca más como, al menos en los términos en que existía esa monarquía católica imperial, y que hay que buscar la manera en que se acepten las independencias americanas, pero siempre con miras a obtener una ventaja del reconocimiento de esa independencia, es decir, a crear una comunidad posimperial que beneficie económicamente al capitalismo exportador español. Y entonces se empieza a instalar un discurso en la península, un discurso que podemos ver, por ejemplo, en el dictamen de las comisiones que convoca Martínez de la Rosa y luego el conde de Toreno entre 1834 y 1836 para ver cómo hacemos lo de América. Intentamos reconquistarla, que parece poco plausible. Bueno, parece que se nos ha cortado, pero retomamos, ¿eh? Retomamos la Bueno, conversación tan interesante. no, decía, voy a tratar de ser muy breve, ¿no? Decía que en esos primeros informes de la regencia, que encarga la regencia de María Cristina, los gobiernos de Martínez de la Rosa, Toreno y Calatrava, las comisiones que se ocupan de la política americana llegan a la conclusión de que mucho más ventajoso que intentar cualquier reconquista, para la cual la España del momento tiene una incapacidad manifiesta, es tratar de firmar tratados. Y en esos tratados establecer una suerte, una serie de ventajas que permitan que España se convierta en una suerte de potencia hegemónica en el contexto de una comunidad posimperial panhispánica. ¿Cómo quieren hacer esto? Bueno, primero dicen, vamos a ver, el reconocimiento de jurídico de sus independencias es importante para las repúblicas porque, repito, hay que pensar en el mundo hispánico de este momento no como una colección de estados nacionales consolidados, sino como una serie de gobiernos muy precarios que dominan muy laxamente los territorios que declaran controlar en sus constituciones. Es decir, Chile dice que en su constitución que Chile va desde La Serena a Punta Arenas, pero en realidad en 1833 solo controla de hecho el territorio que va de La Serena al Biobío, ni siquiera tiene presencia en el Cabo de Magallanes. Ecuador es un estado en que en realidad sus provincias están en guerra entre sí, no sabe si va a ser absorbido otra vez por la Gran Colombia. Es un caleidoscopio de mundos en movimiento en que no está claro cómo eso va a cristalizar, ¿no? Entonces, España dice, es importante para ellos que les reconozcamos, que en esos tratados vengan recogidos exactamente los territorios que corresponden a cada uno de esos estados, porque de alguna manera nosotros que nos arrogamos ser herederos del viejo epicentro imperial, les estamos confiriendo esa legitimidad jurídica a la hora de reconocerles. Dice, a cambio de eso podemos pedir contraprestaciones. Primera contraprestación, que se avengan a pagar una parte de la deuda que pesa sobre las arcas españoles, pero que las arcas españolas, pero que la Hacienda española contrajo por gastos durante la Guerra de Independencia y la gestión virreinal. O sea, que ellos, como herederos institucionales de los virreinatos, paguen una parte de la deuda española. Segunda cosa importantísima, que nos concedan ventajas mercantiles. Sabemos que ahora mismo las exportaciones españolas no son igual de competitivas en condiciones de igualdad que los textiles británicos con su tremenda industria manufacturera o que los productos de lujo francés como el champán, pero también sabemos que si se nos confieren ventajas, por ejemplo, que los españoles paguen los mismos derechos aduaneros que un nacional argentino, que un nacional chileno, que un nacional mexicano, sí que podemos empezar a competir en pie de igualdad en algunos sectores, como la exportación vitivinícola o la exportación de harinas, y hacernos un lugar privilegiado de nuevo en el mercado americano, ¿no? Entonces, ventajas comerciales más pago de la deuda,
más ese reconocimiento de facto que se piensa que además va a reparar las heridas, los traumas arrastrados por las guerras de independencia y va a generar una afinidad natural entre gobiernos que hablan español, entre sociedades que tienen una tradición histórica compartida, pues se piensa que mediante este mecanismo de los tratados bilaterales se va a lograr una reconexión que no va a tener los aspectos negativos del viejo imperio de antiguo régimen, es decir, no va a ser una fuente de poder para las dinastías absolutistas, no va a comportar los costes de administrar y defender esos territorios, pero sí va a tener las ventajas. Y conexión comercial, afinidades culturales que van a dar lugar a una suerte de alianza. Y entonces es así, con esta idea se empiezan a firmar los tratados. Se permite que vengan los plenipotenciarios, los representantes de México, de Venezuela y de Ecuador y de Chile más adelante, ya esto entrando en la década de los 40, y se empiezan negociaciones bilaterales con cada uno de estos estados. La idea es que esto va a generar además una regeneración de la Marina Mercante Española en la medida en que nuestros comerciantes sepan que pueden concurrir a los puertos americanos de manera segura y que incluso pueden utilizar los puertos americanos también para llegar a Filipinas. Van a aventurarse, van a invertir, va a haber una reactivación de todos estos capitales que permanecen dormidos y vamos a volver a ser una de las principales potencias marítimas y mercantes del mundo. Porque ellos piensan en eso, ya no piensan en España como gran imperio territorial, sino España como potencia marítima que controlando los enclaves estratégicos de Filipinas y Cuba y teniendo esa suerte de influencia blanda sobre América y logrando ventajas mercantiles sobre América, va a constituirse en una potencia mucho más dinámica y mucho más volcada en los intereses nacionales de lo que fue ese mastodonte que era la monarquía católica. Esto se ve en panfletos que publican ministros importantes como Alejandro Oliván, se ve en las obras que publica Martínez de la Rosa, se ve en periódicos como El Español y El Heraldo. Nosotros hemos hecho un acopio muy grande en nuestra investigación de esta documentación y se demuestra que es una idea rectora de la España de los años 30 y 40. Es verdad que en los años 40, cuando llega la década moderada, empieza a haber una cierta metamorfosis ideológica. ¿Por qué? Porque la opinión pública española y los moderados se empiezan a cerciorar primero que han sido demasiado optimistas con el tema de los tratados. Resulta que los estados americanos no están tan predispuestos a conceder ventajas mercantiles a España. Entre otras cosas, a veces ni siquiera pueden o es muy peligroso para ellos porque ya han firmado convenios con Francia, con Reino Unido, con los Estados Unidos, en que a estos les dan la condición de nación más favorecida. Hecho que quiere decir que cualquier privilegio mercantil que le concedan a España lo tienen que hacer extensivo a ellos. Y si no hacen eso, tienen miedo de que Reino Unido, de que Francia, de que Estados Unidos, que tienen sus estaciones navales, sus flotas con buques de guerra puestas en las costas sudamericanas, se pueden enfadar, pueden bloquear el comercio, pueden atacar los puertos y pueden hacerle mucho daño a esos estados. Con lo cual nunca se aviene ningún tratado a dar ventajas comerciales que superen aquellas que ya tienen Reino Unido y Francia. Solo sucede esto en el caso de México, en que se le da una ventaja muy importante a España, que consiste en que si un buque español, un buque mercante español, llega a México llevando una determinada carga de azogue, que es el componente que permite luego realizar las aleaciones de plata y que facilita la extracción de plata de las minas mexicanas. Si llega un buque con una carga determinada de azogue, entonces México se compromete a hacerle una rebaja arancelaria tremenda a los productos españoles. Y esto, de alguna manera es un gran éxito diplomático de España. Pero ¿qué pasa? Que en el momento de poner en marcha esta medida no tiene efecto porque resulta que España en este momento es un estado tan arruinado que las minas de azogue de Almadén las tiene que arrendar a los Rothschild, es decir, a un privado que las gestiona libremente y con lo cual el resto de comerciantes no tienen acceso al azogue. Con lo cual, esa debilidad mercantil y geoestratégica de España impide incluso que estas ventajas diplomáticas que se consigue se pongan en efecto. Y luego, aparte, hay muchos estados que ni siquiera aceptan asumir el pago de la deuda virreinal, como Perú,
que no aceptan tampoco. Hay un conflicto porque otro de los elementos que España imagina puede darle ventajas e influencia es que los españoles que residen en las repúblicas se mantengan fieles a la madre patria y sea una suerte de actor que de alguna manera catalice ese poder blando que pretende tener la monarquía. Entonces, en los tratados se intenta preservar la nacionalidad de los españoles que viven en las repúblicas, pero muchas repúblicas quieren nacionalizar a esos españoles como argentinos o como Claro. chilenos. Entonces, la firma de los tratados es muy tensa. En algunos casos se logran firmar tratados, pero solo con México, con Ecuador, con Chile, con Venezuela y con Bolivia en los años 40, pero en otros no se van a lograr firmar tratados hasta ya muy entrado el siglo, como con Perú y Colombia, ¿no? Y además no solo eso, sino que empiezan a llegar los representantes diplomáticos de España a las repúblicas, a México, a Ecuador, y en los años 40 vemos un fenómeno muy interesante, y es que esos cónsules y esos encargados de negocios empiezan a escribir al Ministerio de Estado y dicen, mira, he llegado aquí y esto del panhispanismo y demás, pues más bien me encuentro un país en que hay una hispanofobia muy grande derivada de la manera que han tenido de construir la idea nacional. Mi influencia es nula, no me hacen caso cuando dirijo reclamaciones al gobierno, porque además hay cambios de gobierno constantes, los enfrentamientos civiles, y no tengo poder diplomático real, dice el encargado de negocios de Quito, dice el encargado de negocios de México. Y ahí es donde empieza a surgir otro discurso mucho más militarizado, mucho más intervencionista, que es la idea de estas repúblicas son un aborto político, han asumido el etos republicano en sus constituciones y esto genera una disociación entre las tradiciones corporativas de la monarquía católica, que en el siglo XVIII fue muy próspera, y estas utopías que están intentando imponer. Eso genera desórdenes, genera personalismos políticos, genera un auténtico desastre y nosotros no podemos crear una comunidad posimperial viable en este contexto. ¿Qué necesitamos? Necesitamos monarquizar estos países, volver a al viejo proyecto posimperial que se baraja en las Cortes de Madrid en los años 20 y hasta cierto punto también en las Cortes de Cádiz, de crear tronos autónomos en América, pero que mantengan las tradiciones, parte de las tradiciones antiguos regimentales, tronos constitucionales, y además necesitamos, además de tratar de remonarquizar o favorecer a los ejecutivos conservadores en la región, necesitamos un músculo punitivo. Necesitamos que junto al encargado de negocios o junto al cónsul venga un buque de guerra y que ese buque de guerra sirva como amenaza permanente para que los estados latinoamericanos se avengan a concedernos las ventajas diplomáticas y comerciales que nos corresponderían como esta Es, potencia posible que decimos ser, ¿no? es una complejidad tremenda, tremenda, pero sí que me gusta lo que estás diciendo de restablecer el poder naval con una armada, ¿no? Con un restablecimiento de la armada. Háblanos un poco de esto, porque veo que en tus publicaciones haces una comparación de cómo estaba la Armada después de Trafalgar, ¿no? Y luego cómo se recupera. Cuéntanos un poco el pensamiento naval, que llamas navalismo, ¿no? Navalismo, ¿no? Y sí, navalismo es un concepto que ha triunfado mucho en la historiografía global del siglo XIX, Sí. porque finalmente la importancia que tiene el poder marítimo en este periodo histórico es tremebunda, en el sentido de que al final los grandes flujos de intercambio de ese capitalismo mundial incipiente son mucho más fluidos en el espacio marítimo, es decir, se lleva mucha mayor carga y en menor tiempo si utilizas una vía acuática y concretamente una vía oceánica. Y entonces el control de los puntos estratégicos por los que transita el comercio mundial se vuelve fundamental. Y es por esto que surge una suerte de tendencia, de ideología estratégica, de ideología geopolítica, en la cual se cifra que un Estado próspero, un Estado poderoso, un Estado independiente de otras potencias y de otras injerencias, necesita consolidarse como potencia marítima, necesita
una marina mercante que sea el fundamento de su riqueza nacional y necesita una marina de guerra que es la condición de posibilidad de desarrollo de esa marina mercante, Oh, porque se sigue con... es un poco Sí, una vuelta al mercantilismo, ¿no? Un país fuerte, con un poder es fuerte. una muy buena pregunta, es una muy buena pregunta porque vamos a ver, en realidad, cuando hablamos del periodo entre 1815 y 1870, se habla de un periodo de liberalización comercial, de librecambismo, de la Pax Británica, que de alguna manera unifica o va articulando los distintos mercados del globo, pero en realidad, bajo esta lógica de estamos construyendo juntos una suerte de mercado mundial y qué bueno que en el puerto de Cádiz ahora puedan llegar buques franceses y británicos y porque estamos aboliendo esas barreras jurisdiccionales del antiguo régimen que buscaban riqueza solo a través de la acumulación de metales dentro del territorio soberano y no buscaban, al contrario, generar encadenamientos productivos con todo el mundo de manera que vayamos hacia una suerte de cosmopolitismo mercantil en que todos vamos a salir beneficiados por esta división internacional del trabajo que defiende Ricardo y que queda muy engranada, muy consolidada dentro del pensamiento liberal. Entonces, este periodo aparenta ser de un librecambismo, pero hay que entender que al final las potencias ven siempre este librecambismo en términos competitivos. Sí, quiero mercados abiertos, pero yo sé que hay ventajas extraeconómicas de tipo militar, político y diplomático que en esos mercados abiertos le van a dar más ventaja a ciertos actores que a otros. Es decir, yo sé que si los británicos controlan un enclave como Singapur y el estrecho de Malaca, por el que tienen que pasar sí o sí, o es muy ventajoso para los barcos que vienen de Europa pasar por allí para comerciar con China. Si controla Singapur, si tiene buques de guerra distribuidos por toda la costa de China, si tiene diplomáticos en Pekín que tengan una influencia notable sobre el emperador, es evidente que va a tener muchas más garantías de éxito un barco mercante británico que se aventure a vender sus productos en Asia que un buque mercante español. Porque ese buque mercante británico va a estar seguro de que si le atacan unos piratas le va a proteger un buque de la Royal Navy. Está seguro de que va a llegar a un puerto que va a estar abierto, que no va a tener problemas jurisdiccionales, que no le van a incautar la carga. Porque China no le va a incautar la carga, porque tiene mucho miedo porque están los buques de la Royal Navy delante de sus costas. Esta lógica permea muchísimo a la clase mercantil española y a las élites políticas de la España isabelina, y muy concretamente en América también, porque la idea es, solo si securitizamos este espacio posimperial con la presencia de la Real Armada, nuestros mercantes de Cádiz, de Barcelona, de Santander, se van a atrever allí a montar expediciones allí, porque si tú vas Claro, con carga de vinos de la la península a El protección, Salvador. claro. Claro, y te traes una carga de índigo. ¿Quién te dice que no va a haber una guerra civil en Perú o una guerra entre Ecuador y Perú y que de repente la armada peruana que está bloqueando Guayaquil te va a incautar la carga? Que es una cosa que pasa, por ejemplo, ¿no? Es el caso de la María y Julia, que es un buque mercante, esto ya es en 1859, que vuelve de Centroamérica con una carga de índigo y como Perú y Ecuador está en guerra, pues va a Guayaquil y le incautan la carga. Y entonces, claro, Claro. los capitalistas que tienen intereses en el barco vuelven a pedir, dicen, necesitamos que la Real Armada esté aquí, necesitamos que haya un poder extraterritorial del Estado español que proteja este comercio para Hay poder ser una potencia homologable, ¿sí? Sí, no, digo que efectivamente hay un intento, hay un pensamiento naval, ¿no? De recuperar la armada durante todo este periodo. Pero tú dices, señala la fecha de 1848 con Mariano Rocatogores, que dice, esto fue un punto de inflexión importante, yo pienso, de recuperación naval, ¿no? En el que realmente se va a hacer realidad esos deseos y va a desembocar, ¿no? Va a tener como resultado la Escuadra del Pacífico. ¿Nos cuentas un poco esto de este Y periodo? Es interesante.
Claro, claro, en el medio plazo sí. Claro, me pedías antes las cifras que, por cierto, están en una página web de nuestro proyecto, que la página web se llama Noticias del Viejo Imperio, y ahí Ah, tenemos una cronología, y en esta cronología reflejamos el dato, ¿no? En muy 1800, sí, si quieres luego reitero, la, bien. la página se llama Noticias del Viejo Imperio y tiene muchos datos. Muy Y bien. claro, fíjate, la Marina Española en 1808 tenía 42 navíos, 30 fragatas, 20 corbetas, 4 jabeques, 15 urcas, 50 bergantines, 4 paquebotes, 38 goletas, 10 balandras, 15 embarcaciones ligeras. O sea, era probablemente la tercera armada más poderosa del mundo y porque además tenía que proteger todas las costas americanas, filipinas y demás. En 1834, cuando ya se consolida la regencia, la Marina Española, que sigue teniendo la obligación de defender las costas de Filipinas, de Cuba y de la península, es decir, tres enclaves absolutamente estratégicos en todo el comercio mundial. Pues en este momento tiene tres navíos, cinco fragatas, cuatro corbetas, ocho bergantines, siete goletas y ocho embarcaciones, es decir, prácticamente ni siquiera puede cumplir correctamente la función de defensa, ¿no? Entonces, a partir de 1834, lo que vemos es que los sucesivos ministros de Marina y también algunos intelectuales como Jorge Lasso de la Vega, que es un marino, que empieza a publicar una revista que se llama La España Marítima, hacen una campaña muy grande diciendo, de verdad que necesitamos una marina de guerra que nos dé autonomía estratégica y que proyecte nuestro poder mercantil. Pero ¿qué sucede? Que entre 1834 y 1843 España, o sea, las élites liberales tienen muchos planes, tienen expectativas bastante coherentes respecto de lo que quieren que sea España como potencia, pero no tienen los medios para implementarlo todavía. ¿Por qué? Porque es que no nos olvidemos que España entre 1833 y 1839 no es que sea un estado postimperial debilitado, es que es un trozo de estado postimperial debilitado porque está en una guerra civil contra el La carlismo. carlista, claro. Claro, que controla una parte del territorio. Es decir, en realidad uno podría decir, a mí me parece una idea muy sugerente, España está haciendo la independencia de la monarquía católica. La última guerra de independencia de la monarquía católica, de ese imperio de antiguo régimen, es la guerra de España contra sí misma, ¿no? Y es un estado absolutamente débil. Y no solo eso, hay otra cuestión muy interesante. Es tan débil que en realidad algunos historiadores, como Nicolás Sharman, han defendido que esa España que va de 1833 a 1843 es casi una colonia informal del Imperio Británico. Y es cierto que los británicos tienen una influencia tremenda porque el Estado liberal depende de sus fuerzas marítimas para defenderse del carlismo y para ganar la guerra carlista. Y la injerencia que tiene en ese momento Villers, el representante del Reino Unido en Madrid, es tremenda. Por ejemplo, Villers va a presionar muchísimo para que se firme un tratado comercial que permita la entrada de algodones británicos en perjuicio de los catalanes, ¿no? Entonces, en este momento, la situación de postración económica, hacendística y geopolítica de España no permite implementar esos planes. Pero en cuanto llega la década moderada y se logra un mínimo nivel de estabilidad financiera y recaudadora, ves cómo los moderados empiezan a implementar este plan rápidamente. Y una de las cuestiones fundamentales del plan es tratar de reforzar a la Marina como instancia administrativa de poder y como tecnología de proyección de la autoridad extraterritorial. Y Mariano Roca de Togores es el primero que logra estabilizarse como ministro de Marina y trazar un plan para canalizar presupuestos y crear una marina de guerra de vapor ya moderna, muy móvil, capaz de ejercer no solo la función de defensa de las costas cubanas, filipinas y peninsulares, sino también la función, como decía, de proyección del poder español más allá de sus fronteras. Y aquí vemos que con Mariano Roca de Togores coinciden una serie de fenómenos que están conectados en estos distintos teatros del mundo en los que está todavía presente España. En Filipinas vemos cómo se empieza a utilizar vapores muy modernos como el Elcano para tratar de controlar el sur del archipiélago que todavía estaba dominado por sultanatos musulmanes que ejercían la piratería
e impedían que se llevase a su término, a su último término, esta consolidación de Filipinas como una economía exportadora y dinámica, ¿no? Entonces vemos cómo se empieza a usar la Marina durante esta época para controlar el sur de Filipinas y firmar tratados desiguales con los datos. Vemos cómo se empieza a usar en Sudamérica. Se manda una expedición y se establece la Estación Naval del Río de la Plata, que empieza a garantizar la seguridad de los españoles que viven en Montevideo y Buenos Aires. Y justo además se establece esa estación naval y coincide con que la exportación española al Río de la Plata aumenta de manera drástica, ¿no? Una etapa En estos años. perdón, una etapa de renacimiento, ¿no? Le llamas, y de Es un sistematización. renacimiento frustrado, el de la década moderada, en el sentido de que hay como un coletazo de renacimiento, pero luego es cierto que en la primera mitad de los años 50, con la inestabilidad dentro de los gabinetes moderados y el bienio progresista, vuelve a haber un cierto declive, pero en cuanto la Unión Liberal llega al gobierno a partir de Retoma, 1857, retoma. retoma el plan. Pues Retoma el plan y mira, además sigue los lineamientos. Rodrigo, Sí. no, se nos ha pasado el tiempo y entonces, Ay, como tenemos un segundo programa, nos vamos a quedar aquí, en este periodo de la Unión Liberal, es decir, el punto de inflexión de 1848, del que ya nos has hablado, y la Unión Liberal, y ya retomamos en el siguiente programa y ya finalizamos el periodo. Yo la verdad es que he disfrutado muchísimo porque nos has puesto sobre la mesa, digamos, ¿no? Nos has expuesto la complejidad tan increíble que fue la proyección exterior de España con tantos frentes, ¿no? Con tantos frentes y tantas dificultades también. Te tendría que hacer muchísimas preguntas, pero es que el tiempo es el que manda, así que te vuelvo a dar las gracias. Te deseo un triunfo estupendo en la presentación de tu libro, en la presentación en la Universidad de Chile. Y bueno, pues te emplazo al próximo programa para que nos sigas hablando de este tema tan interesante. Y a todos ustedes, queridos amigos, os emplazo también para que sigáis viendo este canal de historia que realmente, bueno, pues como estáis viendo, cuenta con invitados de primera fila, grandes investigadores que nos hacen ver cómo fue nuestro pasado histórico. Muchísimas gracias a todos y nos vemos el próximo domingo. Buen domingo. muchas gracias, Mari Carmen. He disfrutado mucho. Perdón por mi verborrea y No, que estoy va, ha deseoso estado de muy la conversación. interesante. Bueno, hasta luego.